Darle la bienvenida a César Trompis, amigo nuestro, embajador de Venezuela en Bolivia y un interesado no solamente en su país, sino en la región, en todo lo que estamos viviendo. Embajador, muchas gracias por estar acá. Muy buenos días, Claudia. Gracias por la invitación a La Razón y saludos a todo el equipo que trabaja en esta planta periodística, que es más allá de periódico, multimedio. Así es, gracias, embajador. De hecho, hemos recibido su mensaje, quería mandarle un mensaje personal, lo hago ahora. Muchas gracias por acordarse de nosotros y de felicitar nuestro trabajo. Gracias, César. Y aprovecho a felicitar a los periodistas bolivianos en su día también. Así es, hemos tenido un camino difícil, ¿no? Los periodistas, sobre todo durante el tiempo de las dictaduras, en aquellos años en los que no se reconocía ni siquiera un seguro para los periodistas. Hoy las cosas han cambiado y con polarización, sin polarización, con un partido político en el poder u otro, un ala u otra, lo que creo que sí hay en el país es libertad de expresión, sí la hay. Problemas económicos también, pero libertad de expresión creo que sí tenemos, es una de las cosas que quiero valorar y finalmente la posibilidad de escuchar distintas voces en la sociedad, en los medios de comunicación. Creo que ese no es uno de los males del país, sí la polarización, lo mismo que en Venezuela. Embajador, para hablar de Venezuela y de estas elecciones que se vienen y comprender mejor lo que está sucediendo y volver al tema de Venezuela, ¿se ha dado usted cuenta? Ya no hablamos mucho de Venezuela. Cuando se andaba a la casa de papel higiénico en Caracas, ahí sí hablábamos de Venezuela. Y hoy, como me lo había dicho el embajador hace ya meses, ya no hablamos de Venezuela. ¿Por qué ya no estamos hablando tanto de Venezuela? Se lo voy a preguntar al embajador. Primero quiero compartir con usted un material que nos va a dar un contexto para hablar de las futuras elecciones. A ver. Yo diciendo en muchas intervenciones públicas, el plan de los Estados Unidos de Norteamérica ante la pérdida de influencia en Asia, Euroasia, África, es refugiarse y recolonizar nuestra América. Ese es el plan básico. Y entonces el tipo de liderazgo que ellos están montando son los Bolsonaro, los Milei, los Duque, entre otros. Están montando tipo de liderazgo de gente muy arrastrada. El fascismo para tratar de recolonizarnos. Yo leí ese informe sobre Bolivia. Tuve la oportunidad de conversar con compañero Evo Morales la semana pasada, que visitó con motivo de la reunión de movimientos sociales del ALBA. Y luego en la cumbre del ALBA nos visitó el presidente Lucho Arce. Y yo estuve conversando con ellos y diciéndole mis apreciaciones con respeto, con cariño, sabiendo de este informe que ya había salido, en el sentido de que la apuesta principal del imperio estadounidense y de la derecha fascista boliviana es dividir las fuerzas populares, socialistas y revolucionarias indo-bolivianas. Dividir, enfrentar hasta un punto imposible de reconciliar el liderazgo del compañero Evo Morales, el liderazgo del presidente Lucho Arce. Ese es el plan, ya el plan está develado. Ahora le toca al pueblo de Bolivia, a las bases campesinas, a las bases obreras, a las bases indígenas, a las bases urbanas, a las mujeres, a las bartolinas, y le toca a los líderes de Bolivia no permitir que se cumpla el pronóstico y la profecía del plan imperialista que se está dirigiendo desde la propia embajada de Estados Unidos en La Paz. Ahí colocaron una encargada de negocios nuevo, que tiene la experiencia mundial de hacer lo que llaman revoluciones de colores, de dividir movimientos revolucionarios en algunos lugares del mundo. Y el objetivo material es el litio, pero el objetivo político es acabar de raíz la revolución democrática cultural que se ha levantado en Bolivia en las últimas 2 décadas. Así que ya queda en el liderazgo boliviano, en el pueblo boliviano, reencontrarse, reunificarse y derrotar este plan del imperialismo para recolonizar Bolivia. Bueno, ahí está, ha planteado su posición el presidente negro sobre blanco. Vamos a hablar de las elecciones, pero no me aguanto este aperitivo, embajador. Sí, el presidente Nicolás Maduro le tiene mucho cariño a Bolivia.
En Venezuela, Bolivia, dentro de nuestra política exterior e interior, tiene un alto significado por el hecho de que llevan el nombre de nuestro libertador, por el hecho de los afectos que se han generado entre nuestros Eso pueblos. tiene algunos lados negativos. Usted es el del Bolívar solo porque Bolívar lleva el nombre. No, Bolívar. para nada. No tengo muchas influencias en ese tema. Yo lo voy a invitar a hablar de fútbol. Pero hasta las medias son del Ahí está, Bolívar. mire, con las medias Me del traigo Bolívar, hasta por las medias favor. del Bolívar. Ahí está, con sus medias del Bolívar. Estará feliz, ¿ah? Le está yendo bien al Bolívar ahora. Claro. No, el equipo es bueno, Pero fíjate tú, hay unos lazos históricos reconocidos por nuestra revolución bolivariana, luego el respaldo grande que hizo el presidente Nicolás Maduro al comienzo del desarrollo del Estado, que hizo el comandante Chávez, perdón, al comienzo del Estado plurinacional, la obra social que se construyó en conjunto con el presidente Evo Morales en su momento, y ahora la retoma del proceso con el presidente Lucho, y esta lectura que da el presidente Nicolás Maduro es con información que, bueno, circula en las redes, pero además que tiene el propio presidente Nicolás Maduro, y que es un llamado a poder encontrar al movimiento popular y evitar que los planes imperialistas derroten este proceso popular boliviano. Ya los Estados Unidos lo ha dicho, el litio es de interés estratégico para su desarrollo, en su competencia por las nuevas tecnologías. El litio es un material muy importante, pero más allá del litio está el tema del pueblo en el poder. El pueblo en el poder no solo es un enemigo para el acceso a los recursos naturales de parte de las transnacionales, sino también es el mensaje político a lo que eso se refiere a los otros pueblos del mundo. El gobierno, el Estado estadounidense y la forma y la formación de los estados europeos son estados para mantener a las élites, para mantener a las oligarquías. Y si hay modelos exitosos donde el pueblo gobierna, donde el pueblo dirige sus estados, eso es una amenaza para los Estados Unidos, porque es una amenaza de valores, sí, de los modelos de conducción de sociedad. Entonces, por eso que el presidente Nicolás Maduro apunta a las dos cosas. Exacto. Apunta al tema del litio como recurso material, pero apunta al pueblo en el poder como el asunto político esencial del tema de valores. Si en el mundo se organizan los pueblos y conducen sus gobiernos y desplazan a las oligarquías, eso obliga a una revolución en la concepción de poder. Y eso no lo soporta una formación oligopólica como la que tiene Estados Unidos o como la que promueven para América Latina y el Caribe. Es cierto que el presidente Maduro plantea esos dos puntos cuando se refiere a Bolivia. Sin duda que detrás del litio hay intereses no solamente norteamericanos, hay intereses un poco de todo lado. Yo creo que somos una pieza más en este ajedrez tan complejo. Pero lo del MAS, es decir, es sobre la tensión del MAS. No sé si Estados Unidos realmente tiene ese brazo. Yo creo que dentro del MAS se bastan los masistas y bastan con las mezquindades. Ni siquiera necesitan de Estados Unidos. Yo voy a hacer una autorreflexión con ese tema. La Revolución Bolivariana lleva 25 años en el poder. 25 años. Y acabamos de tener un proceso fuerte que lleva 2 años de investigaciones sobre una infiltración dentro del gobierno que apuntó a un hecho de corrupción grandísimo sobre la industria petrolera y que llevó a la cárcel a uno de los dirigentes importantes de nuestra revolución. Que bueno que resulta que entró en hechos de corrupción, pero además esos hechos de corrupción estaban conectados directamente con los Estados Unidos para derrotar a la revolución bolivariana. La infiltración, es decir, nosotros decimos, el imperialismo existe, sí existe, y siempre está operando contra los gobiernos populares, y lo hace a través de la intriga, a través de la división, a través de la cooptación, y eso es un patrón de análisis que tenemos que tener en el movimiento popular siempre, es decir, dónde se está sembrando, quiénes están llevando para poder corregir esas cosas y para poder encontrarnos en la causa principal. Esa consigna que ahorita Venezuela la ha adoptado en este rumbo promovida por el presidente Nicolás Maduro, una vieja consigna vietnamita que dice unir todo lo que pueda ser unido contra el enemigo principal, es decir, poder dejar de lado los asuntos
subalternos y poder colocar la lucha, poder colocar el centro en el asunto principal de batalla política. El problema es que cuando hay mezquindad uno ya no ve dónde está el enemigo. Embajador, se ha hablado, por supuesto, de las elecciones en Venezuela y del veto a candidatos. Se habla mucho en redes de información con circulación internacional de un poder venezolano que no deja candidatear a la oposición o a determinados líderes. Eso es parte de la campaña contra Venezuela. Primero hubo una campaña horrible que duró todo este periodo de gobierno del presidente Nicolás Maduro, que es que en Venezuela no se convocaba elecciones. 25 años hemos convocado 31 elecciones, cada 6 años convocamos la elección presidencial y en 2024 cae la elección presidencial y es en este año y está convocada para el 28 de julio. Hay una persona que fue diputada de la Asamblea Nacional y asumió un cargo extranjero para Panamá en una sesión de la Organización de Estados Americanos, y eso constituye un delito constitucional, porque la Constitución dice que los diputados no pueden asumir ningún cargo, sino ser exclusivamente diputados. Y en base a eso se le colocó por parte del poder público se ha impugnado una inhabilitación por 15 años, es decir, que no puede ser candidata hasta el año 2030 y algo. Eso está en las normas. Eso está en la norma constitucional, está en la Constitución. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que los que tratan de hacer la campaña contra Venezuela, ni de broma dicen lo que dice nuestra Constitución, nuestro Código Penal, nuestro Código Civil, no nada de eso, sino que todo lo hacemos desde el gobierno y desde la oficina del presidente Nicolás Maduro. No, en Venezuela hay 5 poderes. En Venezuela está el legislativo, el ejecutivo, el judicial, pero también está el poder moral republicano. Y está el poder electoral. Y todos estos poderes operan en base a la ley y la Constitución. Bueno, eso por un lado. Y después, por el otro lado, la oposición no se ponía de acuerdo dentro de ellos para postular un candidato unitario y en última instancia postularon uno. Ojo, un sector de la oposición, porque en Venezuela hay 2 grandes tipos de oposición. Está la oposición que va a elecciones y la oposición que no va a elecciones. La que va a elecciones tiene diputados, tiene concejales, tiene alcaldes, tiene gobernadores, y la que no va a elecciones no tiene diputados, no tiene concejales, no tiene nada de eso, pero tiene la cobertura de los medios de comunicación internacional porque son los que han pedido sanciones contra el país, son los que son aliados del Departamento de Estado norteamericano, son los que forman parte de las tramas de conspiración en Venezuela, son gente que muy asociada a los hechos delictuales, como intentos de magnicidio, saboteos eléctricos, saboteos al Consejo Nacional Electoral. Son una gente que está en el ala, digamos, de la violencia, no de la vía democrática. Y esta oposición que sí va a elecciones, ¿está más cerca en lo práctico, en lo político, en lo ideológico del poder actual? ¿Del gobierno? No. Ellos ideológicamente mira, el espectro de la oposición que va a elecciones son socialcristianos, socialdemócratas, derecha, autodenominados derecha y autodenominados derechas radicales. Autodenominados derechas radicales, otros derechas nacionalistas. ¿Ve? En total de oposición son 36 partidos, de los cuales 4 son no electorales, partidos no electorales. 5, porque hay un partido que no solo no es electoral, sino que además ni siquiera está inscrito en el Consejo Electoral. ¿Ve? Pero ellos son 4 de 36 partidos. Entre todo ese archipiélago de oposición, entre los electorales y los no electorales, hay 10 candidatos postulados para debatir el puesto de la presidencia. Y las contradicciones entre ellos, la contradicción principal entre ellos son los que van a elecciones y los que no van a elecciones. Porque los que van a elecciones tienen una verdadera base electoral, tienen estructuras electorales, obviamente, tienen cargos en el poder público. Pero los que no van a elecciones pretenden es ganar la presidencia y someter a los que sí van a elecciones. No sé si más o menos se ve el juego. En ese grupo que no va a elecciones, la principal líder es la señora Machado, Corina que Machado. tiene mucha cobertura de prensa. De hecho, aquí en Bolivia muchos medios le dan una noticia diaria y se la ponen allí. Pero ni de broma aparece en la prensa, ni de Bolivia, ni de América Latina, ni del mundo, la oposición que sí tiene votos en Venezuela.
¿eh? Que, ojo, tienen votos, quieren sacar al gobierno de la revolución igual. Pero ellos no tienen cobertura porque lo que se está preparando contra Venezuela es el desconocimiento de las elecciones del 28 de julio. El desconocimiento del poder electoral. Porque ante ese archipiélago opositor no tienen posibilidades matemáticas de ganar las elecciones. Estar en el poder, no se lo voy a contar al embajador, estar en el poder mucho tiempo genera poder, poder político, poder económico. Es menos fácil ganar desde afuera las elecciones, sentido común. ¿Cómo está la credibilidad del órgano electoral en Venezuela? Es una de las instituciones que tiene mayor respaldo popular en nuestro país. Está por encima, en su peor momento estuvo por encima del 72% de aprobación popular, de credibilidad popular. Es decir, que es una institución que siempre ha contado con el respaldo popular. La gente cree en el Consejo Nacional Electoral. Sabe que por lo que va a votar se va a reflejar fielmente dentro de su esquema. La Revolución Bolivariana perdió elecciones con ese mismo Consejo Nacional Electoral. Perdimos la Asamblea Nacional del 2015. Perdimos un referéndum cuando el comandante Chávez era presidente en el año 2007. Y era un referéndum de la Constitución programático, digamos, dentro de la Revolución Bolivariana. Pero los cargos se van renovando al interior de este órgano, me imagino. Sí, claro. Los periodos de renovación del Consejo Electoral son largos. Son periodos, creo que está por los 8 años. El periodo del Consejo Electoral son periodos largos porque, claro, tienen que regir una cantidad de elecciones muy variadas. Hay otras renovaciones que digamos que se hacen. Ahorita hubo una renovación reciente del Consejo Nacional Electoral, pero a razón de que hubo... de que los que estaban de rectores renunciaron, ¿no? Entonces, bueno, se renueva según el estatuto. La economía. Esto es hablar también de por qué se habla o no se habla de Venezuela. Cuando hubo tanto lío, se acuerda, embajador, en las calles, incluso una crisis, por supuesto, muy dura, pero un lío tremendo también en los supermercados, sí, en las calles. Ahí sí, teníamos todos los días información sobre Venezuela. Es verdad, ahí le doy la razón, hoy se habla menos, pero no es que la crisis económica haya concluido y que estén viviendo una maravilla de etapa económica. Llevamos 11 trimestres seguidos de crecimiento económico. 11. 11 trimestres seguidos de crecimiento económico. Recientemente la Comisión Económica para América Latina publicó que pronostica crecimiento para este año 2024, también lo dice el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, todas las instituciones financieras internacionales saben que Venezuela crece en este año también. Hemos cambiado varias matrices dentro del modelo económico venezolano que permiten este crecimiento. Uno de esos cambios, que creo que ya lo hemos hablado aquí, es la producción propia de alimentos. Venezuela ha llegado al 90% de producción propia de alimentos, con un paquete tecnológico en más del 60% producido dentro del país, lo que significa soberanía sobre la semilla, que es muy importante. Adicionalmente hemos diversificado los socios en el área petrolera, no dependemos exclusivamente del mercado norteamericano ni del mercado europeo, tenemos socios que... Pero dependen en parte. ¿Ah? Dependen en parte. Bueno, en realidad ellos dependen de la compra al petróleo venezolano, más que nosotros de la venta a ellos. Lo que pasa es que dentro de la estructura del comercio internacional de Venezuela, siempre se había construido un canal de dependencia de la producción petrolera venezolana casi que con un comprador exclusivo que era la costa este de los Estados Unidos y adicionalmente Europa, ¿no? Pero bueno, nos han obligado en los últimos años a no solo conseguir nuevos socios, sino acentuar nuevos socios en el mundo que sean respetuosos de nuestra soberanía, que sean respetuosos de nuestro ordenamiento interno y que quieran realmente tener relaciones sanas en materia económica. Volvamos a las elecciones. Solamente el Partido Socialista Unido Venezuela avaló la postulación de su candidato Nicolás Maduro con las firmas de más de 4,5 millones de simpatizantes, militantes, dirigentes de base que han realizado asambleas, etcétera. Sí. Otra vez Nicolás Maduro, candidato a la presidencia en Venezuela. Y la alternancia y eso de no atornillarse en el poder, ¿eso le hace sentido, embajador? Mira, claro, nosotros tenemos un partido que tiene un liderazgo concreto, objetivo,
es el liderazgo del presidente Nicolás Maduro Moro. Es un liderazgo además respaldado por esas bases populares del Partido Socialista Unido de Venezuela. Son 4,5 millones de personas que han firmado esa postulación, más de 256.000 asambleas en lo largo y ancho de todo el país. Adentro no hay voces que dicen que entren los jóvenes, que se cambie, que se renueve. Lo digo porque acá en el debate boliviano y en varias mesas con masistas de uno y de otro lado hemos tocado este tema, ¿no? Yo pedía, en ese momento no nos escuchaban, pero ya estábamos pidiendo una renovación. ¿Será que hay voces de renovación? En 256.000 asambleas estoy seguro de muchos tipos de voces, ¿verdad? Y muchos tipos de criterios, de razones, pero en la composición de la revolución bolivariana se construyó un consenso alrededor del nombre del presidente Nicolás Maduro Moro. Esto no significa que la revolución bolivariana no tenga oxígeno y renovación permanente. Todos los liderazgos locales, regionales, incluso nacionales, en todas las instituciones del poder público, están en constante renovación. Eso es un proceso de oxigenación permanente. Lo que yo sí creo, como Bolívar lo decía en la Constitución de Bolivia del 26, de 1826, es que un proyecto de Estado tiene que girar alrededor de un sol y que ese sol tiene que garantizar las continuidades, ¿no? Y que tiene que hacerse dentro de un consenso. Así lo hemos visto dentro de la revolución bolivariana, primero con el liderazgo del comandante Chávez y ahora con el liderazgo del presidente Nicolás Maduro. De todas formas, en Venezuela quien decide todo es el pueblo venezolano. Es decir, eso lo va a decidir todo el pueblo venezolano en unas elecciones el 28 de julio, finalmente. Para terminar, la pregunta más fácil de salida, uno se aburre hasta del marido, embajador. ¿Cuál es la crítica al liderazgo largo de Nicolás Maduro? Algo debe estar haciendo mal. ¿Es capaz de ser crítico con el líder? Mira, yo creo que nuestro presidente Nicolás Maduro ha tenido una profunda capacidad autocrítica para corregirse él mismo en las debilidades que ha identificado y que él ha podido escuchar de la crítica popular. ¿Cuál sería la principal debilidad? ¿Ah? La principal debilidad de Maduro en lo político. No, yo en realidad eso lo veo como una gran fortaleza, ¿me entiendes? Porque la capacidad de escuchar la crítica popular y autocorregirse le ha permitido precisamente Pero él admite, corrige debilidades. ¿Qué debilidad ha admitido Nicolás Maduro? Bueno, ahorita entró en dieta paleolítica para poder bajar a 102 kilos, porque tenía 122, ¿ves? Haber llegado a los 122 kilos creo que es una crítica importante, ¿ves? Y que vaya por los 102 va muy bien. Bueno, y es un instinto de sobrevivencia cuando no coquetería. Les voy a recomendar el último postcat del presidente que salió publicado este fin de semana. Tiene una entrevista junto con un influencer brasilero-mexicano. Brasilero, bueno, nació en Brasil mexicano porque su esposa es de allá. Y es muy, muy interesante lo que allí se debate sobre el pensamiento y sobre la vigencia del pensamiento de izquierdas en América Latina y el Caribe. Se lo voy a recomendar plenamente, te lo recomiendo a ti y se lo recomiendo a los usuarios de este programa. Así es, gracias, embajador. Vamos a seguir la recomendación y la próxima vez hablaremos de las debilidades de la izquierda latinoamericana que no está pasando por una luna de miel. No está por los suelos, pero creo que la izquierda latinoamericana tiene también que hacer una evaluación autocrítica. Hay que hacer una evaluación en base al programa. ¿Qué programa tenemos como izquierda latinoamericana? Si hay banderas que se quedaron atrás, si hay banderas que van demasiado adelante, si estamos realmente al latir del poder popular, si estamos en el sentido de las aspiraciones populares. A la altura de la historia también. Y si estamos a la altura de la madurez que ha construido el pueblo. Porque los pueblos de nuestra América han llegado al poder, saben qué es la conducción de poder, saben qué es tener gobierno. Y entonces el programa puede ser que esté muy atrás. ¿Ves? Hay que ver hacia adelante dónde podemos poner el horizonte utópico de una transformación que no solo se quede en el tema de la autodeterminación, la soberanía, los recursos naturales. Tenemos que ir hacia un programa de nuestra América, como región,
que permita interconectar las economías, complementarlas y además desarrollar los derechos económicos, sociales y culturales con una vigencia de este tiempo. Muchas gracias. César Trompis, embajador de Venezuela en Bolivia. Esperemos continuar con esta conversación. Sería lindo seguir hablando de la región. Gracias, embajador. Gracias, Claudia. Siempre a tu orden. Gracias.